En una lujosa mansión que representaba el éxito y el poder, se escucharon disparos que romperían para siempre la fachada de perfección. José y Kitty, una pareja adinerada y aparentemente ejemplar, yacían brutalmente asesinados en el salón de su hogar. Lo que nadie imaginaba es que detrás de este crimen espeluznante estaban sus propios hijos, Lion y Eric Menéndez, dos jóvenes que, tras el sangriento acto, no solo seguirían con sus vidas como si nada hubiera pasado, sino que comienzan a gastar millones en una vida de lujos desenfrenado. Lo que parecía ser un caso de ambición desmedida pronto tomaría un giro aún más oscuro, revelando secretos familiares aterradores, abusos y una historia que estremecería a todo el país. ¿Fueron los Meléndez simples asesinos motivados por la codicia o jóvenes atrapados en un ciclo de violencia familiar del que no vieron otra salida? En la noche del 20 de agosto de 1989, la casa de Beverly Hills, que relucía por sus lujos y su grandeza, ahora estaba silenciosa, salvo por el murmullo de la televisión y el susurro de los aires. Mientras los padres se acomodaban en el sofá, sus hijos planeaban un acto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En un instante, ese silencio se rompió. Disparos resonaron en la mansión, sacudiendo las paredes y marcando el comienzo de una tragedia. La familia Menéndez, compuesta por José y Kitty y sus dos hijos, Lion y Eric, parecían vivir una vida de ensueño, pero bajo la superficie de esa vida idílica se escondían tensiones, miedos y secretos que nadie podía imaginar. José Menéndez fue un empresario cubano-estadounidense que alcanzó el éxito como ejecutivo en la industria del entretenimiento. Nació en Cuba en 1944 y emigró a Estados Unidos cuando era joven, tras la Revolución Cubana. José se destacó por su ambición y habilidades comerciales y después de graduarse inició su carrera en importantes empresas. José Menéndez se casó con Mary Louise Anderson Kitty y tuvieron dos hijos, Lion y Eric Menéndez. La familia vivía un estilo de vida lujosa en Beverly Hills, donde Menéndez había construido una exitosa carrera como ejecutivo de la industria de la música y el entretenimiento. Trabajó en empresas prominentes como RCA Records y Live Entretenimiento, donde desempeñó un papel crucial en el éxito de varias figuras del entretenimiento, como la famosa banda Menudo. Banda que tiempo después estaría marcada igualmente por sus abusos y un testimonio clave para reabrir el caso. Lion y Eric Menéndez, armados con escopeta, habían tomado una decisión aterradora. Sus manos temblaban, no solo por el miedo, sino por la adrenalina de lo que estaban a punto de hacer. En un abrir y cerrar de ojos, sus padres yacían inertes y además irreconocibles, pues la brutalidad del asunto fue increíble y el eco de los disparos se desvanecía rápidamente en la oscuridad, retumbando eternamente en sus mentes. Inmediatamente después de los asesinatos, Lion y Eric llevaron un estilo de vida extravagante, gastando grandes sumas de dinero en coches de lujos, viajes, eventos y cualquier otro gasto que le apeteciera, levantando sospecha entre amigos y familiares. Al día siguiente del crimen, el horror estalló. La policía fue llamada y tras el primer vistazo, la escena era indescriptible. Los hermanos, con rostro de angustia y lágrimas, declararon que habían llegado a casa y encontraron a sus padres muertos. Las primeras preguntas parecían inocentes, pero el hilo de la verdad comenzaba a desenredarse lentamente. La sospecha crecía en el aire y la policía comenzó a profundizar en sus vidas. Fue una sesión de terapia donde el castillo de las cartas se derrumbó. Eric, abrumado por la culpa y el miedo, confesó a su terapeuta los detalles del asesinato. La revelación dejó al mundo en shock. Los hermanos, que una vez fueron vistos como víctimas, ahora se convertían en los principales sospechosos de un crimen brutal. El juicio comenzó y el espectáculo mediático tomó el control. Las cámaras seguían cada movimiento, cada lágrima y cada gesto. Durante el proceso, los hermanos argumentaron que habían actuado en defensa propia, afirmando que habían sufrido daños durante muchos años de abuso por parte de sus padres. Una historia desgarradora que desató la compasión de algunos, pero que también dejó a otros escépticos. ¿Esto era realmente un acto de defensa o un plan frío y calculado por deshacerse de sus padres y reclamar su herencia? El abuso sexual es una de las formas más devastadoras de violencia que una persona puede experimentar. Sus efectos son profundos, duraderos y en muchos casos invisibles para quienes no han vivido ese dolor en su propia piel. Cuando hablamos del abuso sexual,
no solo nos referimos a un acto físico violento, sino al control, la violación de la confianza y la invasión más íntima de una persona. Lo que las víctimas pierden no es solo su sentido de seguridad, sino algo mucho más profundo, su identidad, su capacidad de confiar en los demás y en muchos casos la conexión con su propio cuerpo. Sin embargo, esto te da derecho de tomar la justicia por tus propias manos y eliminar a la persona que ejerce el abuso. A medida que el juicio avanzaba, las tensiones se intensificaban, los testimonios eran desgarradores y las revelaciones de un hogar lleno de un miedo y control resonaba en la sala. Sin embargo, la evidencia no se alienaba del todo con su defensa. Al final, el jurado no logró llegar a un veredicto, dejando la historia sin cierre y el mundo en un estado de confusión, pues se anuló el juicio por no llegar a un acuerdo. El tiempo pasaba y parecía eterno, pero los hermanos que habían estado acostumbrados a una vida llena de lujos y excesos ahora estaban en una celda separados y con condiciones bastante precarias. El segundo juicio, 3 años después, trajo consigo nuevos giros, sin la posibilidad de argumentar defensa propia. Y sin cámaras ni presión mediática, los hermanos se enfrentaron a un futuro incierto. La presión aumentaba y cada día que pasaba el aire se llenaba de una sensación de incertidumbre en su destino. Cuando finalmente se pronunció el veredicto, la sala se llenó de murmullos y alivios. Ambos fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Algunos festejaron y otros se llenaron de tristeza, pero lo cierto es que todos quedamos con muchas preguntas. ¿Está bien victimizar a un asesino cuando hay un de por medio? Para esto no hay una respuesta simple, ya que este tipo de situaciones a menudo involucran dilemas éticos, legales y psicológicos que deben analizarse cuidadosamente. Cuando una persona ha sido víctima de abuso, especialmente si este abuso es prolongado y perpetrado por figuras de autoridad o familiares, el impacto psicológico puede ser devastador. En algunos casos, el trauma sufrido puede llevar a la persona a reaccionar de manera extrema, como en situaciones de violencia. Esto no excusa la pero sí puede ayudar a comprender los factores que llevaron a una situación tan trágica. Los tribunales y la sociedad en general a menudo reconocen que el trauma puede influir en el comportamiento de una persona. Sin embargo, esto no significa que las personas no sean responsables de sus actos. Lo que se busca es contextualizar sus acciones dentro del marco de su experiencia traumática. Es importante distinguir entre explicar y justificar. Explicar porque alguien actuó de cierta manera no es lo mismo que justificar sus actos. El hecho de que alguien haya sido víctima de abuso no necesariamente justifica el uso de la violencia extrema o el asesinato. Victimizar a un asesino puede ser controversial porque puede parecer que se minimiza el sufrimiento de las verdaderas víctimas. Esto puede generar sentimientos de injusticia, particularmente entre los familiares de las víctimas o quienes creen que los criminales deben rendir cuentas completamente por sus acciones, independientemente de su historia personal. Por otro lado, también es importante no minimizar el sufrimiento de las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Negar o ignorar el abuso que alguien ha sufrido solo porque han cometido un crimen no quiere decir que el abuso no exista. Más bien, te puede dar una visión más amplia del comportamiento del agresor y mostrarte panoramas más completos y sobre todo, llevarte a reflexionar y ayudarnos a no replicar estos patrones de abuso en nuestras vidas. Gracias a la serie de Netflix Monstruos, este debate sobre empatizar con los victimarios al punto de justificar actos atroces ha tenido mucho más protagonismo en la actualidad. Recientemente, hasta la famosa Kim Kardashian ha reaccionado al respecto. El entrevistador le preguntó a ella si cree que los hermanos van a salir, a lo que ella respondió: espero que salgan, porque creo que nunca tuvieron un segundo juicio justo. Llevan más de 35 años en la cárcel, que es más que una condena por asesinato de primer grado. Así que creo que tener una condena de por vida sin la posibilidad de revisión es muy injusto para mí. Soy la persona que cree en las segundas oportunidades y creo en ellos, añade Kim. Pero antes de continuar, es necesario anunciar al patrocinador de este video. Tambores, por favor. Y
el primer patrocinador soy yo. Es fácil esperar que todos nos apoyen, pero si no somos los primeros en creer en lo que somos capaces de lograr, difícilmente podremos convencer a los demás. Es la base de la confianza y el motor que nos impulsa a tomar riesgos, a perseguir metas y a enfrentar los obstáculos con determinación. Es esa fe en nosotros mismos la que genera oportunidades. Es tomar el control de lo que quiero hacer y decidir qué lugar quiero ocupar en el mundo. Y es asumir la responsabilidad de mi propio crecimiento, mi propia promoción y mis propias oportunidades. Puedes ayudarme a seguir generando contenido solo con darle al botón de suscribirse. No te tomará más de 1 minuto y es completamente gratis. Y para ti que no sabes cómo construir esa confianza, te animo a que te conviertas en tu propio patrocinador. Creer en tu valor, invertir en tu crecimiento y mostrar al mundo de lo que eres capaz. Porque cuando nos patrocinamos a nosotros mismos, abrimos puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Cree en tu valor, invierte en tu crecimiento y muestra al mundo de lo que eres capaz. Ahora sí, sécate las lágrimas y continuemos. Pero igualmente recordemos que estos personajes recientemente están envueltos en varios negocios turbios con Diddy y seguramente enfrentan algunas citaciones a la corte por estas conexiones con personas cuestionables y de moral muy dudosa, cosa que hace más sospechosa su opinión respecto a este caso. El destino de los Menéndez parecía inalterable, pero este jueves 3 de octubre la Fiscalía de Los Ángeles anunció que revisará nuevas evidencias en el caso de los hermanos Menéndez. En el mismo día, Kim Kardashian defendió en un ensayo personal que se liberen a los hermanos. De acuerdo con nuevas pruebas que ahora investiga la Fiscalía de Los Ángeles, sostienen que los hermanos actuaron en defensa propia. Según su versión, desde los 6 años, sus padres, el ejecutivo musical José Menéndez, había abusado sexual, física y emocionalmente de ellos. Y su madre sabía lo que hacía su esposo con sus hijos, pero en lugar de defenderlo, o por lo menos empatizar, ella miraba hacia otro lado, normalizando el abuso y ahogándose en sus adicciones como el alcohol. Quizás también para evadir la realidad de su vida, que lejos de ser perfecta se llenaba de oscuros secretos y descontrol. Así que, escríbenos en los comentarios. ¿Crees que hicieron lo que consideraban la forma de escapar de la pesadilla en la que vivían? ¿O crees que todo estaba planeado para quedarse con la fortuna familiar de 14 millones de dólares? Para nosotras es importante no victimizar a un asesino o justificar sus acciones. Se trata de comprender las circunstancias que llevaron a los eventos, sin restar responsabilidad a los actos cometidos. Reconocer el trauma del abuso sexual, emocional, físico o cualquier tipo de abuso puede ayudar a explicar por qué alguien actuó de manera violenta, pero no necesariamente exime de la responsabilidad de un crimen tan grave como el asesinato. La clave está en equilibrar la empatía y el reconocimiento del trauma con la responsabilidad por los actos, tanto a nivel legal como moral. Lo más probable es que todos hemos sido víctimas de algún tipo de abuso por algún familiar, amigo o persona cercana, en mayor o menor grado, pero no todos